noches, doctoras y compañeros. Mi grupo les va a presentar lo que es la PCR. Esto va a decir la reacción en cadena de polimerasa, pero le conocemos como PCR por sus siglas en inglés. Entonces, primero para empezar, ¿quiénes estamos en el grupo? Está Estefanía Villavicencio, Andrea Ávila, Esteban Rojas, Viviana Naranjo, Nayeli Hualpa y mi persona, Jennifer Cadena. Para empezar, la PCR tiene dos objetivos generales, los cuales son amplificar y detectar mediante un ADN diana. La PCR, esta no va a ser una técnica analítica, sino va a ser más bien una metodología, y vamos a ver que este es el resultado de tres conceptos que nosotros ya hemos estudiado, los cuales son: el primero es la desnaturalización, el segundo sería la hibridación y el tercero acción. Entonces, estos van a ser los conceptos bases que nos menciona el libro. Nos permite generar una gran cantidad de copias de un fragmento de ADN. ¿Cuál es el requisito fundamental? Va a ser que nosotros dispongamos de fragmentos cortos del ADN de cadena sencilla que van a ser complementarios a los extremos del fragmento A. ¿Para qué nos sirven estos fragmentos? Estos nos van a servir como cebadores, para que la ADN polimerasa pueda incorporar los nucleótidos a la cadena molde. Una vez completada esta reacción, la cantidad de fragmento amplificada se puede visualizar con diferentes métodos de observaciones. Que hemos establecido este breve preámbulo, les voy a dar la introducción propiamente a nuestro video. Desde la extracción del tejido, del ADN en este tejido, nosotros vamos a tener el ADN contenido en las células del mismo. Este ADN va a aparecer como un precipitado que va a ser posible de suspender en agua o en un tampón apropiado. Si este se separa mediante la electroforesis, se va a ver como una única banda de elevado peso molecular. Frecuentemente, el objetivo de esto es analizar un fragmento de ADN conocido o no mediante la técnica de PCR. Muchas gracias por su atención. Ahora continuamos con mi compañera. Ahora yo les voy a hablar acerca de nuestros objetivos, que van a basarse en 4 puntos importantes. Primero, describir. Segundo, detallar. Tercero, predecir. Y cuarto, preparar. En el primer punto, lo que nosotros vamos a ver es una descripción del proceso de la PCR. En el segundo, vamos a detallar sus componentes. El tercero es predecir variaciones en el mismo. Y en el cuarto, vamos a preparar la PCR. La reacción en cadena de la polimerasa o PCR fue descubierta por el doctor Kary Mullis en 1983. Sin embargo, esta no tuvo una importancia en ese momento, pero aproximadamente 10 años más tarde va adquiriendo la relevancia que esta tenía en el mundo de la medicina. Ahora, gracias a este descubrimiento, Kary Mullis en 1993, como les dije anteriormente, 10 años más tarde, él recibe el Premio Nobel de la Química. Y algo que llama mucho la atención acerca de su discurso es lo siguiente: antes del descubrimiento de la PCR, el ADN era largo y fibroso, pero él, a través de la PCR, ha logrado resolver dos problemas muy importantes de la química del ADN en un solo paso, en abundancia y distinción. Para realizar los PCR, nosotros vamos a tener los siguientes componentes. Primero, un ADN molde. Segundo, una enzima que es capaz de realizar una copia de ADN a partir de este ADN molde, que va a ser la ADN polimerasa. En el tercer componente nosotros vamos a tener los cebadores o los primers, que son los que inician la reacción. Y por último, nosotros vamos a tener los nucleótidos. Hola chicos, ¿cómo están? Para continuar con nuestra expo, yo les voy a comentar de cuál es la base teórica para realizar una PCR. Ahora, vamos a tener un concepto ideal que va a ser que una enzima polimerasa va a incorporar nucleótidos a partir de una zona de la doble cadena originada por la unión de los cebadores molde. Ahora, ¿cómo se va a realizar todo esto?
Vamos a ver que consiste básicamente en cambios de temperatura. Esto va a constituir la base para que se complementen los pasos necesarios para que se realice una PCR. Pero se estarán preguntando cuáles son estos pasos. Son solo tres: la desnaturalización, la hibridación y la elongación. Ahora les voy a dar un resumen bien chiquito de cada uno. Primero, la desnaturalización consiste en la separación de las dos cadenas del ADN original, y esto se realiza a una temperatura de más o menos 94 grados centígrados. El segundo paso después de este va a ser la hibridación. ¿En qué consiste? Vamos a tener que bajar la temperatura. La temperatura a la que le vamos a bajar va a variar entre 35 y 60 grados. ¿Para qué? Para que los cebadores moldes se puedan unir a cada cadena de ADN y listo. Y así vamos al tercer paso, que va a ser la elongación. ¿Qué va a pasar en la elongación? La enzima polimerasa que les conté va a incorporar nucleótidos a partir del extremo 3' y así se va a producir la copia del DNA. La temperatura a la que se va a llevar a cabo esta elongación va a depender mucho de qué enzima polimerasa se utilice, pero por lo general se realiza a una temperatura de 70-75 grados. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de la PCR? Este ciclo que les acabo de comentar nos va a originar una copia de cada cadena de DNA, y para que la PCR esté completa hay que repetir este ciclo entre 25 y 35 veces. Para que se hagan una idea, al terminar todas las repeticiones vamos a tener más de 1 millón de copias de ADN molde. Muchas gracias, muchachos, y les dejo con Vivi para que les siga comentando. Chao. Gracias, Estevita. Ahora hablaremos acerca de cómo preparar nuestra PCR. Además de todo lo que ya hemos dicho y los materiales y los reactivos, tenemos que tener en cuenta que utilizaremos otros insumos, como la maquinaria necesaria para hacer el PCR, el termociclador. Otros materiales que llegaremos a utilizar son micropipetas, puntas para las micropipetas, placas de PCR, microtubos y hielo para mantener fría nuestra reacción. Si queremos realizar más de un PCR con la misma fórmula de ADN o la misma muestra de ADN, necesitamos tener en cuenta que debemos hacer suficiente mezcla de reacción para todas las pruebas. Esto evita los errores y nos permite tener un valor más exacto al momento de analizar el PCR. Ahora, ¿qué volúmenes debemos añadir de cada uno de los componentes dependiendo del ADN? Para esto existe una fórmula. La fórmula es valor inicial por concentración inicial nos da igual a valor final por concentración final. Ahora, para los elementos que hemos utilizado hoy y los reactivos, existe ya un cuadro donde esto se está estandarizando. El cuadro que lo dejaré aquí. En el cuadro podemos apreciar que tenemos las concentraciones a las que se les conserva, la concentración final de la reacción y el volumen que se debe añadir dependiendo de estas. Y gracias. Ahora continuaremos con mi compañera Nay. Vamos a hablar del control negativo de una PCR. ¿En qué consiste el control negativo de una PCR? Se trata de una muestra en la que se incluyen todos los componentes de la reacción excepto el ADN. ¿Qué utilidad tiene el control negativo en una PCR? Los componentes de la PCR se almacenan a menos 20 grados centígrados, a una concentración superior a la que luego se utiliza en la reacción. Del producto almacenado se utiliza una cantidad determinada cada vez que se prepara una PCR, de manera que si un componente no se agota, el remanente se utiliza para otra reacción. En consecuencia, es posible que al tomar una alícuota del original se produzcan contaminaciones con ADN procedente de alguna muestra. También es posible que durante el proceso de preparación de la reacción, por un error de manejo, se produzca contaminación cruzada entre muestras. El control negativo se utiliza para comprobar que ninguno de los componentes de la reacción está contaminado con ADN de otra procedencia y que no se han producido errores de manejo que hayan provocado la contaminación cruzada entre muestras. ¿Se detectará la contaminación aunque haya sido producida por poco ADN? En principio, con poca cantidad de ADN molde se obtendrá producto de amplificación, ya que la PCR es muy sensible.
Dado que en cada ciclo se duplica la cantidad de ADN correspondiente al fragmento a amplificar, aunque exista poco molde inicial, se generará la cantidad suficiente para ser visualizada. Ahora vamos a volver a hablar de cómo preparar una PCR. Una vez preparados los tubos de reacción, se introducen en el termociclador. Como ya sabemos, la PCR se completa gracias a la repetición de 25 a 35 ciclos en los que se suceden las tres fases en que se modifica la temperatura. Previamente a los ciclos de la PCR, se lleva a cabo una desnaturalización inicial, de alrededor de 5 minutos. Además, la reacción se completa con una elongación final de aproximadamente 10 minutos. Bueno, la figura que vemos aquí es el perfil térmico típico de una PCR. Los tiempos de cada fase son orientativos y la temperatura de hibridación puede variar en función de la especialidad de la reacción. En conclusión, la reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una técnica fundamental para la mayor parte de las aplicaciones de la biología molecular. Se ha presentado la base teórica y práctica de la PCR. Existen muchas variantes de la PCR convencional, como son la PCR en tiempo real o la PCR cuantitativa, la cual permite cuantificar la cantidad de producto amplificado. También tenemos la PCR por transcripción inversa, mediante la cual se obtiene una copia de ADN complementario utilizando como molde ácido ribonucleico. Gracias. Esto del coronavirus es una locura. La gente sale a la calle como si no hubiera alguna pandemia. Sin embargo, mucha gente habla del coronavirus y que este se detecta a través de la prueba de PCR. Pero, ¿cómo es que de verdad funciona? Acompáñenme para saber cómo es que los mecanismos funcionan en detalle. Para detectar lo que es el coronavirus, vamos a utilizar la prueba de PCR. Sin embargo, vamos a utilizar el PCR con transcripción inversa. Este va a ser un método nuclear que nos va a permitir encontrar el ADN de los patógenos, es decir, de los virus en especial. Algo muy importante es que antes se utilizaba lo que eran isótopos radiactivos. Sin embargo, hoy en día ya utilizamos lo que serían los isótopos de fluorescencia. Es muy importante tener en cuenta que este método va a permitir a los científicos ya ver los resultados mientras están aún dando esto. Vamos a ver cómo el mecanismo de la PCR con transcripción inversa funciona. Lo que vamos a encontrar es que vamos a recolectar muestras del coronavirus en lugares donde este tienda a acumularse en el cuerpo, por ejemplo, la nariz y la garganta. Segundo paso, vamos a aplicar sustancias químicas para eliminar ciertas sustancias como proteínas y grasas que pueden venir en la mezcla de ARN. ¿Qué ARN vamos a tener? Pues claramente vamos a tener el ARN de la persona y también del virus, si es que este fuera a estar presente. Tercer paso, vamos a realizar ya lo que sería la transcripción inversa del ARN. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente vamos a utilizar una enzima que sería la ARN polimerasa inversa para hacer que el ADN se convierta en ADN. Una vez obtenido el ADN del virus, nosotros vamos a proceder a poner pequeños fragmentos que van a complementar al ADN vírico. Esto va a permitir que nosotros podamos amplificar al ADN y producir más ADN para añadir marcadores a lo que sería la cadena de ADN. De ahí nosotros vamos a introducir esta combinación en lo que sería una máquina de RT-PCR o una máquina de PCR con transcripción inversa. La vamos a someter a diferentes cambios de calor y frío. De esta forma van a haber procesos químicos que van a dar lugar a nuevas copias que van a ser idénticas de partes específicas del ADN vírico. Hay que tener en cuenta que con cada ciclo que se haga nosotros vamos a tener 2 copias, es decir, primero comenzaremos con 2 copias, luego 4, luego 6 y así iremos aumentando. Al final se estima que tenemos 35 ciclos y por ende vamos a tener 35.000 copias de específicas partes del ADN vírico. Mientras nosotros vamos a ir emitiendo nuevas copias de ADN, los marcadores de fluorescencia se van a unir a lo que serían estas nuevas copias y de esta forma van a dar un tipo de magnitud el cual la computadora va a registrar. Una vez que nosotros pasemos cierta magnitud nos va a mostrar si la persona va a estar infectada o no va a estar infectada. Igualmente, dependiendo de cuánto se demoren en demostrar esta magnitud, es decir, cuántos ciclos pasen hasta que nos demuestren los resultados en la computadora, nos va a demostrar el grado de infección de la persona. Mientras más tiempo se demore para dar los ciclos necesarios, nosotros vamos a encontrar que la infección va a ser más grave. Finalmente, nosotros vamos a utilizar esto de lo que sería el PCR con transcripción inversa, ya que es un método muy rápido y muy fiable. También hoy en día utilizamos los que son las pruebas rápidas. Sin embargo,
Esos no nos muestran resultados tan fiables a pesar de que toman poco tiempo, lo que sería de 10 a 15 minutos para dar resultados, y vamos a utilizar lo que serían muestras sanguíneas. Muchas gracias por la atención.